Buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos al tiempo de la palabra del Señor del día viernes. Vamos a esperar que los hermanos comiencen a conectarse para empezar ya la transmisión. Bueno, vamos a orar. Vamos a dar inicio a este tiempo. Bueno, Padre bendito, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nosotros venimos delante de tu presencia, Señor. Venimos agradecidos, Dios, por esta nueva oportunidad que nos das, Señor, de meditar en tu palabra, Señor, de buscar tu rostro, buscar la verdad, Dios, en que hay reposa y que hay en ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, anhelando lo que es verdadero, Señor, lo que viene de tu corazón, Señor, lo que está dispensado para este tiempo, para este momento, Señor, y pidiendo, Señor, Señor maravilloso, que desde tu trono venga, Señor, el alimento espiritual, Dios, la revelación del cielo. La palabra, Señor, en profundidad venga a nosotros en esta hora, Señor, fundamentándonos, Señor, nutriéndonos, alimentándonos en esta hora, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo venga, Señor, también, se haga manifiesto, Señor, en medio de nosotros, en nuestros corazones, Señor maravilloso. Pedimos, Dios, que toque nuestras vidas, Señor, que traigas luz, Señor, a nuestra mente, claridad, Señor maravilloso, a nuestro entendimiento, a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios, porque eres bueno y poderoso, Señor. Y pido, Señor, que esa palabra, Señor maravilloso, trascienda, quede grabada allí, Señor santo, en nuestras vidas. Que a través de tu palabra traigas libertad, Señor. Que a través de tu palabra rompas cadenas, pudra yugo, Señor. Que tu palabra confirme, Señor. Que tu palabra establezca. Que tu palabra traiga cimiento, Señor, profundo. Que permita anclarnos y asegurarnos, Señor, en ti, Señor. Y que a pesar, Señor, de que vengan las tribulaciones y las circunstancias, tu palabra dice que tú te levantas como un estandarte, Señor. Y como una peña salvadora, Señor, nos levantas, Señor maravilloso, y nos sacas en victoria. Te pido en el nombre de Jesús que así sea, Señor, y que toda palabra quede grabada en los corazones, Señor, y rinda fruto abundante y rebosante para la gloria tuya y para tu alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Ya veo que están allí ya conectados, listos para el tiempo de hoy. Saludos a ustedes, bendiciones. Estamos hoy aquí desde Bogotá. Por eso hoy no hubo culto presencial en Neiva, pero esperando que ustedes estén pasando tiempos lindos con el Señor, que estén sacando tiempo para la adoración y para la oración con Dios. Vamos a la palabra, hermanos. Hace 8 días nosotros terminamos el tema del quinto rudimento, que es la resurrección de los muertos. Fueron más o menos unas 3 sesiones donde explicamos lo más concretamente, de una manera muy especial y para que usted lo entendiera perfectamente, lo que significa la resurrección de los muertos, cuándo ocurre ella, de qué se trata, en qué consiste. Y exploramos todos los pasajes y el contexto de ese suceso tan importante. Y explicamos también la razón por la cual está dentro de los principales rudimentos de la doctrina cristiana. Amén. Cada rudimento, que son 6, está allí ubicado específicamente por una razón. Y la hemos explicado también. Porque son las conexiones directas que hay con el epicentro de la verdad, que es el Evangelio y la doctrina de Cristo. Son temas que siempre nos llevan a la consideración de nuestro Señor como único Salvador, como único referente, como epicentro y cabeza de la iglesia. Amén. Entonces, dicho esto, vamos a empezar a mirar el último rudimento de la doctrina cristiana, que está allí también en el libro de Hebreos, para que usted vuelva y se ubique allí en Hebreos capítulo 6.
Hebreos 6. Hebreos 6. Versículo 1. Finalizando ya ese tema. Repetimos. La palabra dice aquí, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, primer fundamento. Segundo, de la fe en Dios. Tercero, de la doctrina de bautismos. Cuarto, de la imposición de manos. Quinto, de la resurrección de los muertos. Y sexto, que es el que vamos a empezar hoy, que habla del juicio eterno. Amén. Para arrancar, tenemos que entender lo que es un juicio, ¿no? No sé si algunos de ustedes ya han estado frente a los estrados judiciales. Amén. Básicamente, hermano, un juicio se trata de un procedimiento donde se va a sopesar si una persona o un grupo de personas son inocentes o culpables de algo. Es una evaluación de una responsabilidad a nivel jurídico. Cuando hablamos de juicio, hablamos de algo jurídico. Y como hablamos de algo jurídico, tenemos que mencionar a los protagonistas de un juicio. Amén. Cuando usted va a lo convencional, porque los sistemas jurídicos varían de un país a otro, los ordenamientos jurídicos varían de un país a otro. Usted, por ejemplo, puede ver en Estados Unidos que hay una serie de componentes. Por ejemplo, está el juez. El juez, está la parte acusadora, que es la fiscalía o la oficina del Estado, la fiscalía. Está el abogado o el cuerpo de abogados que van a defender a la persona que se va a juzgar. Y básicamente hay un jurado de conciencia que lo componen más o menos 12 personas y que esas personas son las encargadas de evaluar las pruebas y de hacerle conocer al juez lo que esa valoración de pruebas ha dado como resultado, para que el juez tome esto y, bajo su autoridad y potestad, especifique el daño, si ha sido culpable la persona, por el que tendrá que responder, o si la persona es inocente. Y si es culpable, el juez es el que va a dictaminar una sentencia que en términos penales consiste en prisión o restricción de la libertad, encarcelamiento, y dependiendo del delito o de la culpa, será de un determinado tiempo. Los delitos más graves en los Estados Unidos generalmente son juzgados o con cadena perpetua en algunos estados o con pena de muerte. En Colombia, la pena máxima en Colombia está en 60 años, que tiene que ver con crímenes de lesa humanidad u homicidios con todos los agravantes posibles. Es la pena máxima en Colombia, 60 años. En Colombia no hay un jurado de conciencia. Hay una parte acusadora, hay una parte que aboga por la persona, y hay un juez. Dependiendo del proceso, hay la intervención del Ministerio Público o la asignación de un abogado para las víctimas, si hay víctimas dentro de ese proceso. Pero en términos generales, los principales componentes de un juicio son un juez, una parte acusadora y una parte defensora. En términos espirituales, el juez viene a ser el padre, ¿sí? La parte acusadora, como lo llama la palabra, el acusador es el diablo, y el abogado, como lo llama la palabra, el abogado que tenemos es Cristo. Eso es un juicio. Pero la palabra nos está diciendo que es un juicio como eterno. O sea que se va a definir algo para la eternidad. Siempre el evangelismo dice, cuando usted evangeliza, una de las cosas que usted tiene que decir
dentro del evangelismo es que usted tiene que prepararse para un juicio. La persona crea o no crea, no importa si cree o no cree, va a haber un juicio. La palabra de Dios dice en Hebreos 9, versículo 27, que a todos los hombres, a todos los que han pisado esta tierra, les es dado morir una vez y después de esto el juicio. Nadie podrá escaparse del juicio de Dios, que será eterno para definir en dónde su trascendencia espiritual va a pasar la eternidad. Solo hay dos destinos. La Biblia dice, asevera, que hay o un cielo o un infierno. De aquí tenemos que entender que no existe ni el limbo, no existe ni el purgatorio, no existen esos lugares intermedios que algunos dogmas o filosofías o corrientes literarias, usted por ejemplo mira los niveles de la eternidad en el libro de la Divina Comedia, tanto para la salvación así como para la condenación. Y Dante Alighieri habla de un purgatorio. Eso no existe. La definición es para dos lugares específicos, el reino de los cielos o el lago de fuego y azufre, que le llama la palabra la muerte segunda, que es un lugar donde los que no se arrepintieron y los que pasaron y por tanto pasaron por un juicio en calidad de condenados van a pasar su eternidad. ¿Correcto? Pero quiero que empecemos, hermano, por un versículo que para mí es, y también lo mencionamos cuando hablamos acerca de la resurrección de los muertos, que está en el libro de Isaías. En el libro de Isaías. Hay algo que Dios tiene, una de las características de Dios, y por eso es importante la gracia de Dios. Por eso es importante la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, cuando lo lava a usted, le permite que la gracia de Dios venga a su vida efectivamente. Y en resumen, la gracia de Dios es una capacidad de Dios para que la presencia de Dios en su vida sea provechosa. Cuando usted tiene la gracia del Señor, la intervención de Dios en su vida, su presencia, su imponencia, su poder, vienen a ser beneficiosos para usted. Pero para los que no tienen esa gracia, para los que para Dios son enemigos, esa misma presencia viene a ser una razón de destrucción. Y siempre pongo el ejemplo del monte Oreb, donde Moisés ascendió. Sobre ese monte la presencia de Dios descendió. De hecho, fue tan impresionante la presencia de Dios en ese lugar que hoy en la cima del monte Oreb, en Arabia Saudita, es como si un fuego hubiera quemado ese lugar, como si se hubiera expuesto a un fuego durante determinada cantidad de tiempo. La gloria de Dios descendió sobre ese lugar. ¿Por qué pudo entrar Moisés a ese lugar? Porque Moisés fue revestido de la gracia de Dios. Si no hubiera sido así, Moisés hubiera sucumbido ante la presencia de Dios. O sea, la presencia de Dios ya no hubiera sido algo bueno para Moisés, sino la destrucción de Moisés. Pero como tenía la gracia, podía entrar. Y de una manera excepcional, recuerdo que fueron fueron Aarón y sus hijos en un momento determinado y se presentaron también delante de ese lugar. Y también el sumo sacerdote, ya por una gracia legal que Dios desató, un investimiento que Dios desató sobre él, aquellos que eran sumos sacerdotes levitas podían entrar al lugar santísimo del templo y presenciar o estar allí presentes en medio del fuego de Dios. Para que usted entienda que la presencia de Dios y lo que tiene que ver con el juicio de Dios tiene que ver con fuego. Fuego. Como estamos hablando de fuego, mire lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 33, versículo 14. Mire lo que dice. Siempre entienda, hermano, que la palabra de Dios
tiene una doble referencia, especialmente en lo que tiene que ver con lo eminentemente profético. Aquí también podemos verlo. Miren lo que dice la palabra del Señor. Es una palabra que Isaías está hablando para un momento determinado, pero está hablando también de un escenario a futuro, de algo que los hombres consideran delante de ellos. Y dice la palabra allí: los pecadores se asombraron en Sión. ¿De qué Sión está hablando? Está hablando del lugar donde está la presencia de Dios. Eso es lo que se llama Sión. Y dice: espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Mire, está hablando de eternidad. Fíjese, usted allí al finalizando el versículo, está hablando de las llamas eternas. Estamos hablando de un escenario donde los pecadores, donde los condenados, donde los hipócritas. ¿Quiénes son los hipócritas? ¿Cuál es una de las principales características o deficiencias del ser humano? ¿Cuál es? El ser humano tiene la tendencia a que, a pesar de que es malvado, cree que es bueno. Se llama hipocresía. La persona dice: yo soy bueno, pero realmente es malvado. Eso se llama hipocresía. Se pone usted una careta, se autoconvence de que usted es bueno, pero realmente es hipócrita. Los pecadores son hipócritas, y los pecadores en este espacio están mirando un escenario contrario. Están viendo el fuego, las llamas eternas, el entorno de Dios, la atmósfera de Dios está allí, que está llena ¿de qué? De fuego. Y se preguntan ellos entonces: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y allí el profeta Isaías responde como una forma en la que Dios da una oportunidad para ser librados de esas llamas. Esto es evangelio puro, hermano. La exposición de unas llamas eternas. Yo no sé la gente cómo evangeliza realmente, pero para evangelizar bien, correctamente, tienen que haber dos componentes. Primero, la veracidad de que hay unas llamas eternas. Pretender, como algunos piensan, que se debe evangelizar omitiendo el juicio de fuego que ha de venir de parte de Dios, está mal. Yo tengo que enseñarle al que le estoy predicando o al que estoy evangelizando que esa exposición del evangelio le está brindando una oportunidad para definir dónde quiere pasar su eternidad. Y se hace, basado en este pasaje, evidente que el juicio de Dios trae fuego, que, como lo dije inicialmente, será beneficioso para aquellos que tengan ciertas condiciones delante del Señor, y será destrucción para los que no lo consideren de esa forma. Por eso en el versículo 15, el profeta Isaías está diciendo lo siguiente: ¿quiénes podrán habitar en el fuego consumidor? ¿Quiénes podrán habitar en las llamas eternas? Y responde: el que camina en justicia y hace lo recto. El que aborrece ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos, o sea, el reino de los cielos. Amén. Ahí está diciendo, explicando, está hablando del escenario del cual está hecho el juicio de Dios. Para los que van a ser salvos, alegría, gozo, júbilo; para los que van a ser destruidos, lamento eterno, dolor y lamento eterno. Ese es el evangelio, hermano. Y aquí está hablando la palabra. Me detengo en ese pasaje primero del versículo 15. Dice: el que camina en justicia. Nosotros, ¿cómo somos justificados para ese juicio? Por medio de Jesucristo. ¿A través de qué? Del arrepentimiento de los pecados. ¿A través de qué? Y dice la palabra allí también: y habla lo recto.
y hace lo recto. ¿Cómo se habla lo recto y se hace lo recto? Por la divina intervención del Espíritu Santo. Su santificación, su perfeccionamiento se logra por el Espíritu de Dios. Dos seres que hacen parte de la Trinidad interviniendo a favor suyo, el Señor Jesucristo, con su sangre, lavando pecados, y el Espíritu Santo transformando. O sea, el que vive en esa dimensión podrá ver al Rey en todo su esplendor, en el juicio eterno. Amén. Ahora vayamos, hermano, allí vamos al Evangelio de Mateo. Lo importante de esto, de entender esto, de la realidad de esto. Mateo capítulo 3. Miren lo que dice. Ya aquí no es Isaías, sino que estamos hablando del último profeta antes del Señor Jesús, llamado Juan el Bautista. Dice el versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el profeta Juan está diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, lo que está queriendo decir es, Dios viene con un juicio. Por tanto, prepararse para ese juicio tiene que ver especialmente con arrepentirse de los pecados. Ahí está diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, ¿sí ve? Está enlazado Juan el Bautista con Isaías. Cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Prepararse para el juicio eterno es enderezar las sendas, dejar de hacer lo malo, ¿sí? Y empezar a hacer las obras justas. Versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de los lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Arrepentimiento y confesión de pecados. ¿Ve? Al ver que muchos de los fariseos, oiga esto, ¿quiénes son los fariseos? Los mismos hipócritas de Isaías capítulo 33. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Cuando el profeta Juan está hablando de la ira venidera, está hablando del juicio de Dios. Entonces podemos decir, hermano, como lo hemos estudiado en otros pasajes, que el juicio de Dios tiene que ver con el día del Señor. Amén. El día del Señor. El día del Señor. Ese día el Señor vendrá, tomará a los justos, y también el Señor vendrá, tomará a los malvados y a los dos los juzgará. Unos para salvación, por haberse arrepentido, por haber vivido para Cristo, otros para condenación. Y él está diciendo aquí, Juan, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? O sea que los fariseos y los saduceos estaban viviendo en una consideración de que ellos iban a pasar avantes si habría de venir algún juicio de parte de Dios. Amén. Pero aquí el profeta le está diciendo, ustedes están equivocados, porque sus actos, lo único que van a lograr es que venga sobre ustedes la ira venidera. O sea, va a venir la presencia de Dios para destruirlos, no para salvarlos, sino para destruirlos. Pero allí mismo el profeta Juan le está dando la solución. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya está el hacha, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Juicio de Dios. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará
en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, los salvos, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará, fuego eterno para condenación. Amén. Ese es el juicio eterno del que está hablando Isaías, del que está hablando Juan. Y miremos lo que dice Apocalipsis, hermano. Dice el versículo, capítulo 21. Leamos desde el versículo 3. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Está hablando de nuestra nueva vida en gloria en el reino de los cielos, de los justos. Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Hablando de los que se salvan. El que venciere. Usted tiene que entender, hermano, ¿qué se referirá el Señor a que venciere? ¿Qué es lo que tenemos que vencer? Cuando hablamos de un juicio necesita, en Colombia el juicio penal tiene varias etapas. Está la etapa que se llama la audiencia de imputación, es donde un juez promovido por una parte acusadora el juez le dice a una persona que durante un tiempo lo han estado investigando y que producto de esa investigación se han hallado razones para imputarle o para señalarle la posible comisión de un delito o unos delitos específicos. En esa oportunidad, el juez le dice al imputado, se llama imputado en ese momento, ¿cómo se considera? Es una primera etapa. En esa misma etapa suelen agotarse también los recursos para buscar una medida de aseguramiento para la persona. ¿Qué es una medida de aseguramiento? La que el juez considera tomar especialmente para la restricción de su libertad. Después viene más adelante una audiencia acusadora, una audiencia de acusación, donde ya de manera, con un proceso en marcha, se abre el proceso y toma la figura, la persona señalada como acusado. A partir de esas etapas iniciales, la parte defensora y la parte acusadora preparan un proceso. Cuando la palabra de Dios dice, el que venciere, heredará todas las cosas, lo que está queriendo decir la palabra es, usted necesita prepararse para un juicio. Amén. Usted necesita prepararse para un juicio. ¿Cómo se prepara uno para un juicio? A través de la búsqueda y el aporte de pruebas, tanto la parte defensora como la parte acusadora. Cuando hablamos del juicio eterno, y usted como persona que quiere librarse de la condenación eterna, usted tiene que llevar pruebas a ese juicio. ¿Cuál es la prueba por excelencia para usted empezar a llegar a una condición de salvo?
la prueba por excelencia es el perdón de Dios. Usted tiene que entender que la gracia de Dios es desatada en el perdón. Y para usted llegar al perdón de Dios, como prueba reina, usted necesita haber evacuado el arrepentimiento de las obras muertas o el arrepentimiento de los pecados. Entonces su preparación fundamental es, por inspiración del Espíritu Santo, empezar en intimidad con Dios a arrepentirse de sus pecados, confesarlos y arrepentirse. Empezar a dirigir su vida a una dirección contraria a la vida pecaminosa que usted llevaba. Eso trae el perdón de Dios, que bíblicamente se llama la justificación de Dios. Cuando eso está sellado con la sangre de Cristo, usted está llevando una prueba reina al juicio. ¿Por qué? Porque cuando Dios acepte las pruebas, hay una parte en el derecho penal, en el proceso acusatorio, que una tercera audiencia que se llama la audiencia la audiencia preparatoria es el momento en el cual, es el momento final. Hasta esa audiencia preparatoria, tanto la defensa como la parte acusadora puede aportar pruebas. Después de eso, se lanza ya a la exposición de las pruebas, a la evaluación de las pruebas en el juicio oral, y el juez ya al final determinará una sentencia condenatoria o absolutoria. Entonces, volvamos al punto del juicio de Dios. Su prueba reina es el perdón de Dios, la justificación por la sangre de Cristo, que tendrá que estar acompañada por una segunda prueba muy importante, que es el reconocimiento de que usted es un hijo de Dios. Ese reconocimiento de que usted es un hijo de Dios, como prueba adyacente, anexa al perdón de pecados, la da el Espíritu Santo cuando usted es bautizado en el Espíritu. Por eso el profeta Juan decía, yo lo bautizo en agua. Bautizar en agua tiene que ver con que usted prepare la primera prueba. Arrepentimiento. Las aguas son la oficialización de su arrepentimiento. Pero también dice el profeta Juan que usted tiene que preparar la segunda prueba. ¿Cuál es? Ser bautizado en el Espíritu por Cristo. Cuando usted aporta estas dos pruebas, está aportando unas pruebas completamente contundentes que van a hacer desvanecer cualquier tipo de acusación o cualquier tipo de señalamiento de la parte acusadora, que es el diablo. Perfecto, entonces cuando la palabra dice, el que venciere heredará todas las cosas, está hablando el que se ha preparado para ese juicio. Amén. Para ese juicio heredará todas las cosas. Estamos hablando de salvación. O en otro pasaje dirá, usted recibe la corona de la vida. El que es fiel hasta la muerte recibirá la corona de la vida, dice la palabra. Pero en términos contrarios también aplica lo mismo. La parte acusadora se prepara para traer pruebas condenatorias. Mire el versículo 8. El versículo 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda, mire. Recuerden lo que la palabra dice. Hebreos 9:27. Los hombres que mueren van a un juicio. Amén. Los que hacen parte de una primera resurrección, cuando hablamos de la resurrección de los muertos, irán a un juicio de salvación. Tribunal de Cristo se llama. Y hay otros que experimentarán una muerte segunda. O sea, la muerte segunda, ¿cuál es? La muerte definitiva. La primera muerte es la muerte física. La segunda muerte es la muerte eterna. O sea, la condenación eterna. Entonces, ¿qué va a pasar? Vendrá el abogado, que es Cristo. El apóstol Juan dice que si hemos pecado, abogado tenemos en Cristo. Arrepintámonos porque abogado tenemos a Cristo. Cristo presenta las pruebas, dice, mire, este que viene acá,
o estos que vienen acá han sido justificados. Contra tales cosas, dice la palabra, no puede haber señalamiento. No, no hay ley, dice, no hay contrariedad, no hay argumento del enemigo que pueda rebatir lo que la prueba misma de que somos salvos por la sangre y bautizados por el Espíritu. Pero el enemigo también trae sus pruebas, porque cada quien va a ser juzgado. Entonces, él va a traer la prueba de quién es cobarde, de quién es incrédulo, de quién es abominable y homicida, fornicario y hechicero, idólatra, mentiroso, y todos estos que hacen parte del lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué va a hacer Dios? Dios tiene un libro. En el juicio eterno va a haber un libro específico que se llama el libro de la vida. La palabra dice bienaventurado el que hace parte del libro de la vida. ¿Dónde comprueba Dios que el abogado tiene razón o que el acusado tiene razón? Con el libro de la vida. Él va a mandar a traer el libro de la vida. El abogado va a decir, este es salvo, este ha sido bautizado. Claro, el padre sabe que el hijo no miente. El enemigo va a traer acusación permanente. Este es malvado, este es pecador. Dios, es que un juicio se trata de, delante de la multitud de testigos o de los testigos, presentar la mayor cantidad de evidencia para evacuar cualquier duda razonable. De eso se trata la justicia. Dios sabe que si la persona es salva, Cristo ha dicho la verdad y el enemigo miente. Pero también Dios sabe que si la persona no ha sido lavada con la sangre de Cristo, entonces, y bautizada por el Espíritu, entonces el que tiene la razón es el enemigo. ¿Cómo lo va a evidenciar delante de la multitud de testigos? Aunque él ya lo sabe, a través del libro de la vida. Va a mandar a traerlo. Les tengo noticias, en el reino de los cielos la tecnología es diferente. Va a mandar a traer, no sé, el programa donde está toda la información retenida en el cielo y va a decir, bueno, Pepinito Pérez está siendo juzgado. El enemigo dice, este es pecador y malvado. O Cristo dice, este es salvo por la sangre y por el Espíritu. Saca el libro de la vida del Padre y empieza a buscar a Pepinito Pérez. Pérez Pepinito, Pérez Pepinito. Si está en el libro de la vida, la razón se la va a dar el juez a Cristo. Y por tanto, lo que va en la recompensa o el destino que va a recibir es la herencia en el reino de los cielos. Pero si esa persona no está en el libro de la vida, sencillo, el que tiene la razón es el acusador. Por tanto, ¿cuál va a ser su destino? Dice, tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí está, ese es el juicio. Y para eso tenemos que prepararnos, hermano. Ese es nuestro destino. Amén. Y en cuanto a la parte acusadora, también lo podremos mirar. De pronto en un siguiente estudio del tema, podemos hablar acerca de los argumentos que delante del juez van a tener el Señor Jesucristo y los argumentos, porque aquí me habla de algo general en el Apocalipsis, pero la Biblia está llena de argumentos, tanto para el abogado como de argumentos para el acusador. Amén. Y bueno, vamos a dejar hasta ahí en este momento. Y lo hago para que usted pueda tomar esta palabra e ir allá y estudiarla y repasarla y meditar en ella. Vamos a orar. Bueno, Padre bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por la posibilidad de recibir esta palabra, Señor, de recibir este pan del cielo, provechoso, espiritualmente nutritivo, Señor. Nosotros te bendecimos en esta noche. Y bendigo a toda persona, Señor, que ha tomado estas palabras, Señor, esta instrucción y toda esta enseñanza, Señor, la ha tomado con gran valoración, Señor. Yo te pido,
amado Dios, que esto sea recompensado del Señor. Y pedimos, Señor, que la recompensa sea un mayor crecimiento, sea una mayor expansión, un mayor entendimiento y una mayor unción en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por este tiempo. Rogamos, Señor, para que todos estos factores y elementos en nosotros sean provechosos, para que nos prepare, Señor, para el tiempo de los juicios y del juicio. Y podamos nosotros recibir, Dios, por la justificación y por la inundación de tu Espíritu, Señor maravilloso, una herencia eterna en el reino de los cielos, Señor. Guárdanos de la condenación, no permitas que resbalemos. Y oramos, Señor, como lo hizo el Señor Jesucristo, que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que todos accedamos a la vida eterna en el nombre de Jesús. Nosotros te alabamos en esta hora, te bendecimos y te damos gracias porque eres bueno y poderoso y misericordioso. Señor, nosotros atamos y reprendemos todo espíritu maligno que se ha levantado en contra de nosotros, de satanismo, de brujería, Señor, de espiritismo, Señor, de retaliación y venganza, Señor, espíritus de Atalía, Jezabel, Absalón, Delaía, Zambalat, Tobías, Amán, los atamos y los echamos al abismo, espíritus persecutores, tormentosos, espíritus de división y contienda, rebelión y anarquía, Señor, perversión e inmundicia. Atamos todo esto y lo echamos al abismo, Señor, en el nombre de Jesús. Líbranos de nuestros enemigos. Toda herramienta bélica en contra de nosotros y hostil sea destruida en el nombre de Jesús. Llénanos de tu paz, de tu gozo, Señor, y que el reino de los cielos conspire a favor de nosotros, defendiéndonos, Señor, en el nombre de Jesús. Que seas tú nuestro proveedor, que seas tú, Señor, nuestro sustento. Pedimos, maravilloso Dios, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Y, Señor, permítenos pasar una noche de tranquilidad. Atamos todo accidente, calamidad, destrucción, muerte, desolación, en el nombre de Jesús y lo echamos al abismo, Señor. Sé tú nuestro sanador.